Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Momentos en el cual existen diversas situaciones, pero fundamentalmente no podemos dejar de mencionar lo que ocurre en el mundo con la guerra y con los problemas que está suscitando toda esta cuestión. Por eso hemos querido tener hoy en nuestro programa, o que esté hoy en nuestro programa, un gran amigo, un argentino con una gran formación y con conocimiento a fondo del derecho internacional, el doctor Pablo Tetamanti, que ha sido en varias oportunidades funcionario en la Cancillería y en el exterior. Su último cargo fue el de secretario de Relaciones Exteriores, y creo que ahí él a lo mejor se enoja, pero yo sostengo la postura, tendría que haber sido el canciller argentino. Y no lo digo por la amistad, sino porque creo que tiene méritos de sobra y conocimientos también. Además, el doctor Tetamanti fue embajador en Rusia y antes estuvo en Naciones Unidas, estuvo en Nueva York y estuvo también en Inglaterra. Una larga carrera internacional que la culminó un poco antes de estar en el cargo en el ministerio, cuando fue nuestro embajador en Rusia, donde llevó a cabo una magnífica tarea. Por eso, Pablo, te quiero agradecer tu presencia, te quiero reconocer todo lo que estás haciendo, independientemente de la función pública, para servir los intereses de nuestro querido país. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado y siempre que tengo una oportunidad de hablar contigo, la verdad es que me resulta muy satisfactorio, aunque me hagas poner colorado cuando a veces me diriges algunos elogios que espero poder merecerlos. De todas maneras, creo que estamos en una situación extremadamente compleja en la que es esencial que se pueda analizar con la mayor frialdad qué es lo que estamos viendo y qué es lo que le interesa a la República Argentina. No es un juego esto, no es un intercambio en las redes entre un grupo de amigos. Acá estamos hablando de una situación extremadamente compleja a nivel internacional, cuyas derivaciones pueden ser totalmente imposibles de prever, y a veces me pregunto si vale la pena hacer demasiado enfoque sobre escenarios posibles porque nos aleja de analizar la realidad y nos hace empezar a discutir eh, probabilidades del futuro. Digo esto porque se habla mucho de cómo puede derivar un conflicto o el otro, y me parece que lo que está bastante claro a esta altura son otras cosas. Primero, que nos encontramos con que el derecho internacional, entendido como derecho generado por las naciones, está en un momento de crisis. Esto ocurre por varias cosas, pero tal vez dos que yo marcaría serían que por un lado aparecen actores no estaduales. Uno está acostumbrado que cuando uno habla de eso habla de facciones y demás, pero en realidad estamos hablando de un mundo de las finanzas que excede los marcos nacionales. Estamos hablando de intereses de inteligencia artificial que excede los marcos nacionales. Toda una realidad de un mundo que se viene y que generó la humanidad, pero para la cual no están preparados las estructuras internacionales conocidas. Por el otro lado, esas estructuras internacionales ya de por sí tenían un gran deterioro, producto del hecho de que habían sido en general creadas después de la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia que había habido de la humanidad hasta el año 45, y que se estiró para mí en una manera artificial por la Guerra Fría, que hizo que
no había posibilidades de andar actualizando demasiado las cosas y se mantuvo esa estructura hasta el final de la Guerra Fría. Entonces estamos hablando prácticamente todo el resto del siglo XX. De golpe nos encontramos sin Guerra Fría y nos encontramos con una estructura que ya a los 193 países que forman parte de Naciones Unidas no le termina de cerrar. Y por eso estamos hablando, para aquellos que lo saben, arriba de 38 conflictos internacionales no resueltos. Para aquellos que conocen menos los temas internacionales, no pueden eludir saber que existen tres o cuatro conflictos ineludibles para lo que es el conocimiento internacional. Por supuesto, hablamos de la guerra en Ucrania, pero estamos hablando también de la guerra que se desata ahora en Medio Oriente. Y creo que eso nosotros, antes de hablar, eh, y me estoy refiriendo cuando digo antes de hablar a gente que tiene mucha responsabilidad en Argentina, y mucho más antes de actuar, hay que moverse con prudencia y saber en dónde está uno parado, porque es posible que lo que uno dice no tenga efectos sobre los conflictos, pero sí puede tenerlos para nosotros en el día de mañana. Y creo que el eje principal de la política exterior siempre es el qué le pasa a la Argentina, ¿no? Pablo, justamente utilizaste una palabra que es prudencia. Yo creo que esa es una cuestión a la que hay que recurrir permanentemente para que problemas que a veces son profundos y graves se resuelvan con mayor facilidad. Yo por lo menos tengo esa interpretación de cómo hay que hacer, coincido con lo que acabo de manifestar y bueno, pienso que es de enorme trascendencia ser muy prudente, porque fíjate vos, acá hay un enfrentamiento de Trump con España, por ejemplo, a lo cual, eh, o para lo cual, mejor dicho, actuaron eh, eh, Alemania, Francia e Inglaterra, apoyando la postura de Francia, lo cual tenemos que reconocer, no, la postura de España. España, es decir, con el presidente Sánchez, etcétera. Entonces, yo pienso que ahí comienzan a ubicarse unos en un lado, otros en otro, y pienso yo que esta guerra donde hay tantos muertos, tantos seres humanos que pierden la vida, tiene que significar que nosotros tenemos la obligación de que la prudencia resplandezca y que nosotros actuemos en base a lo que va ocurriendo y a lo que se puede ir resolviendo de alguna manera. Tenemos también la postura de Brasil, que sin duda alguna significa un país que en muchos casos, o en muchos, o casi todos, siempre está entre los 4 o 5 países en primer lugar. Creo que no podemos prescindir de aquellos que son útiles, que son convenientes para la humanidad y que prestan un servicio muy importante. Sabemos que también en política exterior ellos se manejan con mucha capacidad y que son importantes lo que se hace en Brasil. Pero yo pienso, querido Pablo, que te dejo a vos que continúes analizando como lo estás haciendo este problema. Y te tiro una palabrita que si vos la ves bien, que despierta demasiado interés. El petróleo, por ejemplo. Vi el otro día el lugar enorme, creo que donde prácticamente hay una producción petrolera enorme. Pero te dejo a vos, Pablo, para que avancemos como te parezca a vos. Creo que es importante tener eso en cuenta, y me refiero específicamente al tema del petróleo. Eh, Creo que para analizar la situación que estamos viviendo es importante dos cosas. La primera, saber de qué estamos hablando. Y la segunda, saber historia.
Eh, yo, por una circunstancia fortuita, estaba escuchando el discurso del presidente Carter el 25 de enero de 1980 ante el Congreso de los Estados Unidos. Para aquellos que se sorprenden con algunas cosas que puede estar diciendo el presidente de los Estados Unidos actual o de las cosas que está haciendo, yo sugiero, porque se puede encontrar fácilmente en Internet, que escuchen ese discurso. Cuando Carter habla en 1980, es meses posteriores a la revolución que desplazó al Shah de Irán y lo pone como uno de los grandes desafíos. Con respecto a ese gran desafío, él dice que hay tres elementos que están en juego en las relaciones internacionales en ese momento que él caracteriza de crisis. El primero de esos es el hecho de que está creciendo el poder de la Unión Soviética. El segundo es que las economías de Occidente están marcando una clara dependencia de la energía. Y el tercero es que los países en desarrollo están teniendo cambios en sus condiciones por problemas individuales, culturales, raciales o religiosos. Si a esa frase yo le cambio Unión Soviética por China, me parece que la podría haber dicho Trump. Lo que me preocupa es que más adelante Carter en ese mismo discurso termina diciendo, si alguien de afuera de la región pretende imponer su voluntad en Medio Oriente o el sudeste asiático, Estados Unidos va a reaccionar como corresponde, incluyendo si es necesario mediante la Fuerza Armada, porque depende de esa región el acceso a la energía del mundo occidental. Estoy hablando de un discurso que hoy tiene más de 45 años, 46 años. De alguna manera uno empieza a ver que cuando estas discusiones, que no son nuevas, suceden, se producen en regiones en donde la mayoría de los grandes actores desconocen la realidad de esa región, no saben cuáles son las tensiones locales, que terminan alimentándose o corriéndose de lugar de acuerdo a cómo se va desarrollando. Para que esto no parezca solamente teórico, está todo el mundo concentrado en Ucrania o en Medio Oriente, y sin embargo, poco se habla de los ataques de Pakistán sobre Afganistán que han ocurrido la semana pasada, en respuesta a lo que ellos dicen que son inmiscusiones de grupos de Afganistán como terroristas en Pakistán, que tienen que ver con el gobierno de los talibanes en Afganistán. Y eso nos retrae a que Afganistán es un pueblo que no es una potencia nuclear, que fue dominada por la Unión Soviética, que fue dominada por Estados Unidos, y al día de hoy sigue teniendo los mismos problemas internos que tenía antes, sigue subsistiendo y siguen peleando su propia guerra. He leído ayer que se acercan a los kurdos. Los kurdos están en el sur de Turquía, en el norte de Irak y en el norte de Irán. Esto ya fue problema durante la guerra entre Irán e Irak y fue un problema de cómo actuó después Turquía. Es decir, estamos volviendo a encender mechas en regiones en donde hay otras situaciones complejas de las que no se le está prestando atención. Y me extendí un poquito porque quiero terminar diciendo, bueno, pero la Argentina, ¿qué le preocupa a la Argentina? ¿Qué es lo que le preocupa a la Argentina en esto? Es que no ha habido una sola resolución en Naciones Unidas sobre este tema. Apenas hay una discusión, a veces ni siquiera se plantea, y eso significa que el sistema internacional termina dependiendo de lo que hagan los grandes actores, pero no de lo que la comunidad internacional puede hacer a través de sus instrumentos. El secretario general de Naciones Unidas dijo que está preocupado
pero que se preocupe nada más, bueno, me parece bien en lo personal, pero su función no es estar preocupado. Su función es tratar de promover algún tipo de solución y de vuelta caemos en que para países como la Argentina, el derecho internacional sea respetado y que se busque soluciones pacíficas no es algo que nosotros decimos por filantropía, es porque es lo que nos importa, es lo único que nos va a salvar, porque nosotros no somos de los que podemos imponernos. Y ahí, y termino con tu mención a Brasil, nosotros tenemos que tener una estrecha relación con nuestros vecinos, porque cualquiera sabe que lo primero que trata de hacer es llevarse bien con la gente que vive alrededor de uno. Y eso significa, empezando por Sudamérica y siguiendo por América Latina. Fíjate, Pablo, que justamente cuando por ahí yo equivocadamente quise interrumpir, era para preguntarte cómo veía este tema, cómo lo has analizado con posterioridad. Pero te dejo que vos sigas evaluando y analizando cómo podemos funcionar de ahora en adelante. ¿Qué tenemos realmente, qué postura adoptar para que no perjudiquemos a nadie y beneficiemos lo que nosotros sostenemos y pretendemos? Creo que en la respuesta a esa sería para mí de siempre que la política exterior argentina solamente tiene que tener eh, una luz de conducción y es que nos interesa a los argentinos. Porque lo que le interesa a los argentinos, los únicos que se van a cuidar de hacer eso son argentinos. No hay nadie en el mundo que se vaya a ocupar de nosotros más que lo que nos ocupemos nosotros mismos. Pretender delegar en otro soluciones del problema, pretender que hable otro por mí, ha fracasado históricamente en el mundo entero y le ha fracasado a la Argentina cuando lo intentó, incluso recientemente, y no quiero hacer mención a casos específicos que están en todos los diarios. Yo no resuelvo mis problemas si yo no me ocupo yo mismo. Aquí, para muchos que ven esto como una discusión de la relación de Argentina con los Estados Unidos, yo muchas veces insisto en que eh, muchas veces se parte de una idea muy errada y es la doctrina Monroe. Cuando se habla de la doctrina Monroe y se dice que nace de una frase de Monroe de siglo XIX en la que sostiene que América es para los americanos, traducido al castellano, la frase es Estados Unidos para los estadounidenses, porque se olvidan que en los Estados Unidos, aún al día de hoy, la palabra América se refiere a su propio país, no al continente americano. Esa es una traducción que hacemos los latinoamericanos, de que para nosotros América es un solo continente. Ellos hablan del hemisferio occidental cuando se refieren a todo el continente. Si esto fuese teoría nada más, se podría discutir, pero la Argentina le pidió a los Estados Unidos en 1820 y pico que nos viniera a ayudar porque teníamos una amenaza del Imperio Lusitano que tenía su capital en Brasil y que tenía el apoyo de los europeos del Imperio Austrohúngaro. Y los Estados Unidos nos dijeron, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. La doctrina Monroe es para los Estados Unidos, que estaban embarcados en su pelea por Luisiana, por el aumento todavía de México, por otros problemas. Entonces, cuando yo me refería a hagamos historia, recordemos esas cosas. De nuevo, Pablo, Argentina solamente van a defenderlo los argentinos. Pablo, lo que vos decías un poquito atrás, que cada uno tiene que asumir su rol, su papel, y a veces no delegar ciertas cosas, porque creo que ahí se diluye de alguna manera las aspiraciones estas de los funcionarios, del gobierno, de la política exterior, en definitiva. Tenemos que asumir como corresponde que somos en primer lugar, los funcionarios lo tienen que asumir, y vos tenés experiencia en ese aspecto, y no decir, no, la culpa no es mía, sino del otro. Yo creo que tenemos que asumir en plenitud las facultades que se tienen para ir resolviendo esta cuestión. Y te pregunto el tema de
el tema en Cuba, que el otro día también se habló de que Estados Unidos adoptaría una postura categórica al respecto. ¿Qué opinás vos, querido Pablo? Yo creo que nosotros tenemos una consistencia histórica de nuestra política exterior que de nuevo, si quienes lo plantean creen que la política exterior es simplemente buscar aliados, se equivocan. Lo que yo voy buscando es una política que se acerca a mis intereses. Y yo lo que veo es que en realidad a nosotros, que un país tenga la capacidad de intervenir en otro, decidir cuál es el gobierno de ese país que le gusta, sacar al que no le gusta y poner al que le parece bien. Así el que ponga sea mucho más amigo mío, en realidad no es algo que a mí me interese que se haga. Nosotros hemos vivido eso en América Latina durante mucho tiempo y eso no funciona. Eso lo único que ha generado es mayor inestabilidad en la región. Y al día de hoy, lo que yo veo en nuestra región es que hemos perdido unidad, tenemos un montón de organismos regionales, ninguno está funcionando. Y estoy hablando incluso de la OEA, en donde está Estados Unidos. No funcionan, pero no funciona la CELAC, que nadie se acuerda ni que existe. No funciona el sistema económico latinoamericano, que fue a donde recurrimos nosotros en Malvinas para que nos apoyaran los de la región por las consecuencias económicas de las sanciones aplicadas contra nosotros. No se acuerdan, por supuesto, de la existencia de la LADI, y por ahí se habla del Mercosur, pero no se sabe ni de dónde salió el Mercosur. Entonces, Sí, cierto. retomar eso, empezar de vuelta a trabajar. Yo no puedo estar hoy en día viendo que cuando uno se va poniendo más experimentado, por no decir viejo, seguimos teniendo discusiones que no tienen sentido. Estamos hablando ahora del dragado de, el río Paraná, pero estamos hablando de algo que empieza en el siglo XIX, que tiene que ver con la salida de nuestras exportaciones al mundo entero, y que nosotros todavía estamos discutiendo dónde se va a hacer un puerto. Y esto, estamos hablando de cosas argentinas, lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, incluso contigo. Nosotros tenemos problemas todavía irresueltos de pasos fronterizos en donde no está claro por dónde se pasa, ni qué documentación se presenta, y hablamos de integración. Eh, yo no puedo tener tan poca infraestructura. Entonces, si necesito infraestructura, tengo que ir a buscar eso. Y si necesito infraestructura, eso la voy a necesitar, ya sea que yo quiera tener una política pro agropecuaria o que crea que sea pro minera o que sea industrial. Es igual. Yo tengo que tener una salida para la Argentina. Aquellos que creen que el hecho de que el comercio exterior argentino oscila entre el 25 y el 30% y consideren que eso es producto de políticas, se olvidaron del mapamundi, que miren el mundo entero, que se fijen dónde queda la República Argentina y lo que cuesta sacar cualquier cosa de acá para mandar a otra parte, porque estamos lejos de las rutas habituales. Entonces, tenemos que nosotros tomar esa realidad argentina, yo tengo que hablar con la región, tengo que apoyar que la región resuelva sus problemas de la manera que la religión lo ha planteado. Volviendo a Cuba, si Cuba tiene un problema interno, lo tiene que resolver Cuba, lo tienen que resolver los cubanos. Yo no puedo aceptar que una población argentina sea sometida a sanciones, porque lo he visto en países de América Central, ninguna funcionó. Se lo hicieron a países de América del Sur, ninguna funcionó. Y Pablo, intervinieron directamente y no funcionó. no, no inmiscuirse en las cuestiones internas de otros estados. Ese creo que era No, así. Pero te queda un minuto para que vos cierres como te parezca. yo creo que estamos en un momento de gran desafío, en donde es importante que yo acepto que tiene que haber debates que tienen que ver con las redes y que se intercambien chicanas, pero ese no es el tema central. La República Argentina está en un momento peligroso porque el mundo está en peligro y América Latina no es una prioridad y Argentina menos para un gran parte de ese mundo que se está peleando. Entonces, aprovechemos esa oportunidad,
porque cuando a uno no le prestan atención, uno tiene mayor libertad. Y hagamos lo que, construyamos lo que nosotros creemos que tenemos que construir para el futuro y dejémonos de macanas, para decirlo en un lenguaje popular. Dejémonos de macanas y empecemos a trabajar fuertemente con nuestros vecinos, nos guste o no la cara que tengan, nos guste o no la ideología que tengan, empecemos a resolver los problemas de los ciudadanos de a pie, empecemos a tener una mejor interrelación, que fue lo que siempre pretendimos, pero no es fácil en una región tan grande geográficamente como la nuestra, pero donde vive muchísima gente. Gracias, Pablo. La verdad es que comparto totalmente lo que acaba de manifestar. Dejémonos de macana, dejémonos de una cosa y la otra y hagamos lo que tenemos que hacer en beneficio de nuestro país, de nuestra gente, de los estados en los cuales nosotros tenemos vigencia. Yo te agradezco mucho. Te mando un abrazo grande y lo mejor para vos. Bueno, Vamos, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad de manifestar mis opiniones y de compartir contigo esta conversación que ha sido para mí muy excelente y te mando un abrazo de siempre y por la amistad. igualmente, sigamos charlando y conversando, viendo todo esto. Perfecto. Vamos, corte y vuelvo con mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! En estas conclusiones sumamente breves, agradezco al embajador Pablo Tetamanti, un querido amigo, sus manifestaciones en este programa. Y debo decir que comparto de que tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad, teniendo en cuenta este mundo globalizado y competitivo, en el cual hay muchos problemas, como la guerra, nada menos ahora. Creo que tenemos que tratar de trabajar por la paz, por el entendimiento, por hacer las cosas como realmente corresponde y no como se nos ocurre cada uno de nosotros. Lo que tenemos que tener en cuenta lo que ocurre a nivel integral, no porque nos guste una cosa o no nos guste la otra. Pensemos en grande. Creo que es en definitiva nuestra obligación y nuestro compromiso.